Yo soy aquel buen juglar que de un pretérito amar guardó una piadosa herida. Yo soy aquel rimador que entre el amor y el amor rimó cantando su vida. Aquel que en su serenata creyó la luna de plata y de cristal la laguna. Y en noche de primavera confundió una cabellera con el oro de la luna. Belén González, eres doctora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y especialista en Tomás Morales, de quien vamos a hablar hoy largo y tendido. Muchas gracias por acompañarnos en Canarias Escultura. Muchas gracias a ustedes. Decía que vamos a hablar de Tomás Morales, pero vamos a empezar en un punto décadas antes incluso de su nacimiento, porque en este edificio, en el Gabinete Literario donde nos encontramos, en 1844 ocurrió algo que marcó la sociedad, la cultura y hasta la economía de las islas. ¿Qué ocurrió en ese año aquí en el gabinete? Efectivamente, en 1844, cuando se funda el Gabinete Literario, las personas que estaban a cargo de esa primera sociedad decidieron que era muy importante para el progreso de Gran Canaria reforzar la educación. Y tuvieron, entre otras ideas, entre ellas, por ejemplo, la de fundar una filarmónica o academias de bellas artes, la idea de fundar un instituto elemental de enseñanza secundaria, que posteriormente, puesto que su sede se trasladó al colegio a San Agustín, se llamó el Colegio de San Agustín. La primera sede estuvo en las inmediaciones del gabinete, tuvo varias sedes a lo largo de su historia y Tomás Morales es alumno también de esta institución. Pero no solo él, hay grandes nombres de la economía, de la sociedad, de la literatura, de la cultura, de la arquitectura, del derecho, de la ingeniería, que pasan por las aulas de San Agustín a lo largo de su historia. O sea, estamos hablando de varias décadas de intelectuales que se formaron gracias a ese colegio, entre los que encontramos nombres como Galdós, León y Castillo, los hermanos Millares. Cuéntanos un poco de quiénes estamos hablando y qué supuso para Canarias ese colegio y esa educación en esa época. Pues era una educación muy liberal. Los profesores que allí trabajaban eran profesionales y se prestaban por amistad, por los vínculos con el primer rector, con Antonio López Bota, o con el segundo rector, don Diego Mesa de León, a quien Tomás Morales, por cierto, dedica un poema bellísimo sobre la educación. Estos alumnos, como digo, recibieron una formación privilegiada de esos profesionales. Por sus aulas pasaron Benito Pérez Galdós, Domingo Rivero, los hermanos Millares Cuba, los Doreste Silva, los Mesa y López. Ya en la época de Tomás Morales fueron condiscípulos Néstor, también Alonso Quesada, previamente Frailesco. Es decir, hablamos de los intelectuales y de los grandes próceres de la cultura canaria y de aquellas personas que contribuyeron al desarrollo de la isla, no solo en ese tiempo, sino a lo largo de todo el siglo XX. El periodo de Moya hay que entenderlo en relación a la época. Tomás Morales vive en Moya hasta los 8 años y en esa época se traslada ya a Las Palmas a estudiar allí en el Colegio San Agustín. Acude a Moya por vacaciones y hasta los 15, 16 años tenemos referencia que viene por aquí. El Colegio San Agustín era en aquel entonces y durante mucho tiempo la cuna y la formación de la intelectualidad, de la política, del comercio, de la legislatura. De ahí van a salir artistas como Néstor o Gustavo, y van a salir poetas como Tomás Morales o Alonso Quesada. Cualquier estudiante que hubiera acabado en el Colegio San Agustín ya podría haber desempeñado cualquier cargo, podría haber estudiado cualquier carrera, salían con una preparación pues riquísima, ¿no? Por los profesores que han dado clase, por los conocimientos que tenemos, la enseñanza laica es la que ha triunfado aquí en Canarias. No todos llegaron a tener puestos relevantes, pero sí llegaron a ser personas relevantes, ¿no? Independientemente de lo que trabajaran después o cuál fuera su profesión, ¿no? Y Néstor acaba siendo un autónomo, hoy sería un autónomo, se dedica a pintar y a vivir de lo que hace. Ellos iban con otros ritmos llegando a todos sitios. Llegaban, medicina, política, escritura, periódico.
¿Y nosotros a dónde vamos corriendo? ¿A dónde vamos corriendo? El colegio seguía unos métodos de enseñanza bastante avanzados para la época y en un momento dado se consideró que eran demasiado progresistas y demasiado innovadores para lo que en ese momento se estilaba en la educación. Por tanto, el cierre del Colegio San Agustín pues, significó también el final de una forma de educar en Canarias que es precisamente la que más frutos ha dado a nuestra cultura. ¿Y qué aprendió ese joven Tomás Morales que le marcó para el resto de su vida? Tomás Morales tiene grandes conocimientos de la cultura clásica, de hecho es conocida su obra por ello, y tuvo un gran profesor de retórica. Se estudiaba retórica, en aquel momento estaba dentro del programa, por supuesto el latín y el francés, que también es una gran influencia en su obra. No fue un alumno brillante. La mejor nota que obtuvo, siempre sacaba regulares y solo obtuvo un bueno a lo largo de su trayectoria escolar. Pero con todo, terminó el bachillerato en 1898, el año simbólico, el año del desastre del 98, y logró sacar sus exámenes finales y obtener su título de bachillerato. Y allí ocurrió algo importante también, que fue que conoció a sus amigos que ya serían de por vida, ¿no? Por supuesto, ahí tiene a dos grandísimos compañeros que lo acompañarán siempre. Uno es Néstor y el otro es Alonso Quesada. Van a ser sus compañeros de colegio y posteriormente ya conoce a quien será el tercer miembro de esa generación de poetas modernistas, que es Saulo Torón. Atención, atención, señores, el espectáculo va a empezar. Al son de trompas y tambores, tres ingeniosos rimadores os van sus trovas a cantar. Fue tal la amistad que unió a Tomás Morales, Saulo Torón y Alonso Quesada que fueron reconocidos como la generación de los tres. Torón explora una lírica más intimista y melancólica, una mirada al mundo interior que se aprecia en Monedas de cobre o El caracol encantado. En sus obras, Alonso Quesada ahonda en el existencialismo y la ironía, como en El lino de los sueños, Crónicas del día y la noche o La umbría. Junto a ellos crece Néstor de la Torre, pintor modernista y simbolista cuyas obras, Los poemas del Atlántico y Los poemas de la Tierra, serie de los poemas de los elementos, suponen un homenaje a la naturaleza canaria. Contemporáneos y alumnos de San Agustín fueron también los hermanos Mesa y López. José fue presidente del Cabildo y alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en 2 ocasiones. Su hermano Rafael, periodista y escritor de obras como La Quinta Sinfonía o Las luces de la noche sin fin, en su última etapa fue secretario de Benito Pérez Galdós, para muchos expertos el mayor representante del realismo en la literatura internacional. Un ambiente intelectual que también albergó a los hermanos Juan y Fernando León y Castillo, quienes propiciaron una de las más importantes obras públicas de la isla, la construcción del Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria. Esta obra cambió el rumbo económico de la isla y del archipiélago. El novelista, poeta, dramaturgo y director de cine y teatro español, Claudio de la Torre, también fue contemporáneo de Morales. Época también de los hermanos Luis y Agustín Millares Cubas, novelistas y dramaturgos que firmaron la mayor parte de sus escritos en colaboración. Un ambiente cultural también propicio para la ciencia. Fernando Inglot fue observador meteorológico durante años en el Colegio San Martín, del que luego sería director. Como vemos, todos ellos fueron intelectuales implicados en su entorno, un contexto social al calor del barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria, Vegueta, cuyos históricos conjuntos arquitectónicos siguen siendo reflejo de la memoria. Tomás Morales y en concreto las Rosas de Hércules forman parte con justicia de nuestro canon cultural, ¿no?, y literario. Pero Tomás Morales y las Rosas de Hércules constituyen la coartada perfecta para hablar de otro modernista acaso no tan conocido, Domingo Rivero. Domingo Rivero fue mayor que Tomás Morales y que Alonso Quesada, aunque fue amigo de ellos y los frecuentó, y fue un poeta
casi secreto, que empezó a escribir ya en la madurez y en vida, no publicó prácticamente nada, pero además por deseo propio. Parece ser que era un hombre tímido y cuya obra se derrama con una mirada muy sencilla sobre las cosas más cotidianas, ¿no? y más cercanas, para encontrar en ellas las verdades fundamentales de la condición humana. Su poesía completa es En el dolor humano, editada por Eugenio Padorno en su momento, pero en 2006 ya la crítica nacional se había asombrado con esta breve antología, Yo a mi cuerpo, que lleva el nombre de uno de sus más bellos sonetos. Este libro me parece la oportunidad perfecta para acercarse a la imprescindible poesía de este poeta tan valioso, pero tan oculto. Termina en el 98 el bachillerato y decide irse a estudiar medicina a Cádiz. Allí está unos años, fueron pocos y luego ya se va a Madrid, pero sin embargo en Cádiz sí que ocurrió algo importante, y es que son las primeras publicaciones que tenemos de su obra. Sí, él se va a estudiar medicina a Cádiz, era el destino habitual de los estudiantes de medicina canarios. De hecho, en la Universidad de Cádiz hay una placa que recuerda a los estudiantes canarios que pasaron por allí en esos años. Se marcha a la península y los primeros textos los escribe porque su hermano Manuel lo introduce en la literatura. Es la influencia de su hermano, que ya había terminado su carrera de Derecho en Madrid, ya había estado en círculos literarios y de hecho escribía con frecuencia, la que hace que Tomás Morales no solo escriba, sino que también se atreva a publicar sus primeros poemas en la prensa local, en un periódico llamado El Teléfono. Y de ahí se va a Madrid, donde empieza a relacionarse con los canarios ilustres que ya había en aquella época en Madrid, y ahí hay dos personas muy importantes, que son las que hacen las tertulias, entre ellas Carmen de Burgos, con la que tiene mucha relación, y también ahí conoce a muchos intelectuales. ¿Qué significan esas tertulias en su vida? Pues curiosamente fue su hermano Manuel el que tenía ese interés por la literatura, el que anima a su madre a que Tomás Morales abandone Cádiz y vaya a Madrid. Allí Luis d'Oreste Silva lo va a introducir en esos círculos intelectuales, y Luis d'Oreste estaba muy bien relacionado. Conoce a Francisco Villaspesa y a Carmen de Burgos, son dos personajes importantísimos, puesto que tienen sus tertulias. En esos salones se compartía, se leía, se recitaba, y Tomás Morales, que tenía un don de gente excelente y además tenía también unas grandes dotes para la recitación, encuentra su ámbito natural en el que puede declamar sus poesías y puede entablar relaciones que van a ser duraderas y que van a ser muy influyentes en su carrera literaria, puesto que son esas personas, entre ellas Villaspesa y Carmen de Burgos, las que les facilitan la publicación o los contactos para publicar sus textos en las revistas de la época de Madrid. El talento, como las plantas, necesita del entorno apropiado para florecer. Ni Lorca hubiera sido Lorca ni Dalí hubiera sido Dalí sin la residencia de estudiantes. El siglo XX literario no se entendería sin el Café Gijón. Y si Tomás Morales llegó a ser Tomás Morales, es gracias a las tertulias literarias organizadas por Carmen de Burgos, Colombine. De ella se dijeron muchas cosas en su época. El paso del tiempo la ha convertido en una ilustre desconocida a la que hoy le damos la palabra. Mi nombre es Carmen de Burgos. Quizás me conozcan como Colombine. Así firmaba mi columna en El Universal. Convenía que me ocultara. Dios librara a la mujer de hablar según qué cosas, si ni siquiera teníamos el derecho a votar. Pero escúchenme, se puede impedir que las mujeres voten, pero no se puede impedir que piensen. Yo, por ejemplo, organizaba unas tertulias literarias, las más conocidas de Madrid. Ahí se proclamaba el feminismo como una revolución de las mujeres. Entonces se nos consideraba aptas para modelar el carácter de los hijos, pero se nos negaba el derecho primordial para inculcar una educación y unos sentimientos de civismo. Bueno, por estas tertulias pasaron todos los grandes nombres: Rubén Darío, Valle Inclán y, por supuesto, Tomás Morales. Qué apuesto era aquel canario, llevaba el modernismo dentro. Tantos escritores, tantos poetas, tantos ilustres, tantos nombres que ahora viven en la historia. El mío
Sin embargo, ha quedado escondido, tal vez porque mi nombre es nombre de mujer. El camino del muelle, esta noche de luna, me trae los rumores de tus besos. Hay una soledad como aquella tan misteriosa y buena. Belén, entonces Tomás Morales llega a Gran Canaria ya siendo un agasajado escritor en Madrid, muy conocido, ya se sabe en Canarias de su nombre como intelectual y como escritor, y llega a Moya, donde pasa primero un tiempo, ¿no?, en ese impasse entre Madrid y Gran Canaria, y al poco tiempo consigue plaza de médico aquí en Agaete, y en este Huerto de las Flores pasó mucho tiempo él y otras personas de su entorno. ¿A quién podíamos encontrarnos aquí sentados en estos bancos en aquellos años? A Agaete vienen los intelectuales del momento que son amigos de Tomás Morales, entre otros, pues por ejemplo, Saulo Torón, Alonso Quesada, Luis Toreste, Tomás Gómez Bosch, que era el que hacía las fotos, Rafael Cabrera, y Tomás Morales también gustaba de traer aquí a su propia familia. De hecho, en imágenes tomadas por Tomás Gómez Bosch vemos a sus hijos, vemos también a su suegro, al servicio de la casa. Es decir, era un poco el lugar donde hacían esas tertulias, esas sobremesas largas, puesto que el huerto pertenecía a la familia de la mujer. Por lo tanto, era un entorno de diversión familiar, de encuentro familiar. Claro, porque llega a Agaete para ser médico, pero aquí pasa algo muy importante, y es que encuentra a su gran amor. Efectivamente, Tomás Morales conoce aquí a la que será su mujer, a Leonor Ramos de Armas, y esa historia es una historia muy bonita porque es una historia de amor muy romántica. Tomás Morales, como médico de Agaete, tenía que ir visitando los diferentes pagos a caballo. Y un día, pues suponemos que al regresar de su trabajo, pasa a caballo por delante de la casa de Leonor Ramos y ella está en ese momento en la ventana y le dice: me voy a casar contigo. Hubo un flechazo y Leonor Ramos pues cae rendida a los pies de ese poeta que había tenido una vida tan interesante y que ahora se había instalado definitivamente en su pueblo. La familia no encuentra que sea el candidato ideal para casarse con Leonor, y de hecho esa relación pues tuvo sus dificultades. Hay que tener en cuenta que la diferencia de edad era de 10 años, cuando ellos se casan él tiene 29 y ella 19, y esos primeros momentos del noviazgo exigían la presencia de una carabina que pudiese acompañar a los novios y en un terreno acotado, lo más acotado posible, para que no ocurriese nada indecoroso. Finalmente, Tomás Morales, un hombre, según cuentan los testimonios, muy bondadoso, muy sencillo, muy afable, pues cautiva también al padre de Leonor, a don Graciliano, y este consiente y se puede realizar el matrimonio finalmente en el año 14, en enero del año 14. Se casan en Agaete y aquí donde van a tener a sus hijos, y Tomás Morales va a conocer un tiempo de estabilidad, de tranquilidad, de serenidad y también de escritura, puesto que Leonor era la persona que lo incitaba diariamente a escribir. Leonor es tan importante en la vida de Morales porque es ella quien sufraga la publicación del libro primero. Tiene unas monedas antiguas denominadas pelucas, que eran como un tesoro de la familia, y cuando muere Morales lo que ella más ansía es que salgan publicados sus versos. De esta manera paga la edición que encarga a los amigos del poeta, que ya hacen todo el proceso en Madrid para que el libro pueda ver la luz. Leonor es un personaje que desde mi punto de vista está todavía por descubrirse. Era una mujer con carácter y con personalidad. Fue ella la artífice de ese libro segundo, puesto que todos los días le decía que tenía que dedicar unas horas a la escritura. Y él, muy obediente, pues en Agaete
fue escribiendo muchos de sus grandes textos. De hecho, algunos de sus poemas están dedicados a Gaete. Sí, muchos textos de su obra nacieron aquí directamente. Quizás uno de los más emblemáticos sea el himno al volcán. Él, cuando paseaba por las nieves, el paseo habitual de Morales pues consistía en atravesar la villa, llegar al roque, bajar a las nieves, pues veía el Teide. Y escribe este texto cuando lo invitan a la fiesta del Atlante en la laguna, donde cosecha también el aplauso de los escritores tinerfeños. Es un texto fundamental porque ya Tomás Morales había tratado el mito de la selva de Dorama, en Tarde en la selva, y en el himno al volcán pues trata ese gran automotivo de la literatura canaria, que es el motivo del Teide. Decimos que estaba muy a gusto en Agaete, pero él tiene además como buen modernista mucho gusto por las ciudades, por las urbes, y ese cosmopolitismo no termina de perderlo, y él va mucho a Las Palmas, que en aquella época no sería fácil, pero iba mucho a participar de esa vida cultural de la isla, que se concentraba, como es lógico, en Las Palmas de Gran Canaria, a participar también en otras tertulias con esos mismos amigos, ¿no? Sí, era un asiduo a las tertulias de Las Palmas y solía bajar con relativa frecuencia a la ciudad para mantenerse al día, cumplir con compromisos, visitar a familiares. Era bastante frecuente. Con todo, Tomás Morales logró conseguir su coche. Era uno de los sueños de su vida. De hecho, no tenía ninguna vocación por la medicina, pero decía que le agradaba muchísimo ver que los médicos iban en coche. Y cuando tuvo que elegir sus estudios universitarios, dijo: yo voy a hacer una carrera que me permita tener un coche, y por eso se decantó por medicina. Finalmente consiguió su coche, y hay imágenes muy simpáticas de él con sus amigos en un coche grandísimo, que era el que tenía, pues por aquí, por esta zona, son esas imágenes. Y bueno, son imágenes entrañables de esas convivencias prolongadas en algunos de los casos, como Alonso Quesada, que pasaba aquí largas temporadas con sus amigos en Agaete. Siempre recordamos a Tomás Morales por su poesía, pero hablando de Las Palmas de Gran Canaria, una de las cosas que iba era precisamente al teatro en aquella época tan importante, y él también tiene una faceta como dramaturgo. Efectivamente, Tomás Morales escribió La cena en casa de Simón, que posteriormente se llamó La cena en casa de Betania, que fue llevada a escena en 1910 con decorado de Nicolás Massieu. Fue su tentativa teatral. De hecho, el texto nos indica que Tomás Morales tenía facilidad para escribir teatro. Es una pena que no pudiese desarrollar esa faceta dramática y que nos hayamos quedado sin saber qué hubiese sido de esos proyectos teatrales que tenía. La calle de Triana en la copiosa visión de su estrendor continental, ancha, moderna, rica y laboriosa, arteria aorta de la capital. Morales era muy feliz en Agaete, pero llega un momento en que decide venirse con Leonor y con sus 4 hijos a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué toma esta decisión? Bueno, surge la oportunidad de trabajar como médico en Las Palmas y decide pedir la plaza y trasladarse a la ciudad. Su proyecto era residir en la casa familiar en Vegueta,
y lamentablemente no pudo estrenarla. Murió en la calle Triana, en la calle Pérez Galdós, en el número 11, el actual número 8, en el barrio de Triana, que por otro lado también había cantado en el libro segundo de Las Rosas de Hércules. Y en esa época es cuando decide también integrarse en un partido político con el que llegó al cargo en el Cabildo. Sí, Tomás Morales militó en el Partido Liberal Demócrata y fue designado primero consejero del Cabildo y posteriormente vicepresidente de la entidad insular. Tomás Morales decide participar en la vida política insular con el fin de mejorarla. Ya en el propio Gaete había estado muy vinculado al desarrollo de la educación y cuando llega a Las Palmas pues siente la necesidad de comprometerse con su sociedad, no solo con las instituciones en general, culturales, sino también con las instituciones políticas, y decide pues presentarse al Cabildo de Gran Canaria. Continúa también su producción literaria y es en esa época cuando viaja hasta Madrid para presentar Las Rosas de Hércules. Las Rosas de Hércules, que cosecharon un éxito clamoroso. La lectura que hizo en el Ateneo de Madrid en el año 20, sobre todo fue aclamada su Oda al Atlántico, que compuso precisamente en los años en los que reside en Agaete. Pues digo, ese poema obtuvo el aplauso de toda la crítica. En esa lectura están presentes grandes personalidades del momento y los grandes intelectuales y escritores de su tiempo pues aclaman a Tomás Morales como el gran poeta del modernismo español. Y en ese viaje a Madrid precisamente fue cuando conoció a Victorio Macho, que es el escultor que en ese momento, con ese encuentro, termina culminándose con este busto. La estatua de Morales es obra de Victorio Macho, que se convierte en su amigo gracias a la admiración que sentía por el poeta. Él asiste a una lectura de Tomás Morales y queda cautivado por el talento tan grande del que será posteriormente un grandísimo amigo, al que Tomás Morales dedicará unos versos hermosísimos. Victorio Macho también es importante porque Tomás Morales lo invita a hacer una estatua a Galdós, que es la estatua que se conserva en la Casa Museo de Pérez Galdós. Esa estatua tan moralesiana, por otro lado. Pensemos que Victorio Macho había sido el autor de la estatua del abuelo que hay en el parque que se colocó en el Parque del Retiro, y ese Galdós que tenemos en la Casa Museo de Pérez Galdós actualmente es un Galdós muy moralesiano, muy atlántico, con la figura del titán. Es un Galdós, digamos, filtrado por la mirada de Tomás Morales y lo que Morales le pudo transmitir de esas tierras atlánticas al propio Victorio Macho. Tomás Morales admiraba profundamente a Galdós. Ambos coinciden en diferentes aspectos de sus vidas. Estudiaron en el Colegio de San Agustín, lógicamente en épocas distintas, porque se llevaban 40 años de diferencia. Aún así, al igual que otros intelectuales canarios que pasaron por ese centro, como los hermanos León y Castillo, Millares Cubas o Martín Fernández de la Torre, desarrollaron un interés por el libre pensamiento y la creación artística. También por la política. Galdós fue diputado en las Cortes y Tomás Morales vicepresidente del Cabildo en Gran Canaria. Tanto el poeta como el novelista vivieron en Madrid, donde sus obras tuvieron una gran trascendencia. A la muerte de Galdós, Morales escribió La ofrenda emocionada, con motivo de la inauguración en 1919 de la estatua homenaje al escritor universal en el Parque del Retiro, en Madrid, una obra del artista Victorio Macho. Como decíamos al principio, Tomás Morales admiraba a Galdós y ambos eran a su vez admirados por este escultor, Victorio Macho, que les inmortalizó en varias creaciones. De Tomás Morales realizó este busto ubicado en la calle que lleva su nombre y su sepulcro en el cementerio de Las Palmas. De Benito Pérez Galdós, además de la del Retiro, realizó esta otra pieza que se puede ver en la Casa Museo del Escritor, en Las Palmas de Gran Canaria. Originalmente estaba ubicada junto a la costa y de hecho el escultor dejó escrito que quería que fuera el tiempo, a través de la acción del viento y el mar, el que terminara de modelarla. Morales siguió muy de cerca todo el proceso de la creación de ese busto, pero desafortunadamente cuando le llegó por fin la noticia de que lo habían terminado ya era demasiado tarde. Sí, sabemos por la correspondencia que mantiene Leonor Ramos con Victorio Macho y con su esposa María Soledad, la ilusión que tenía Tomás Morales en la culminación de este proyecto. Sin embargo, pues desgraciadamente la muerte lo encontró en su casa el 15 de agosto de 1921, debido a una diabetes que venía padeciendo desde hacía ya algún tiempo.
Conmemoramos los 100 años de esa muerte y lo hacemos recordando su figura, su obra, pero sobre todo que es el iniciador de la poesía moderna contemporánea aquí en Canarias. Efectivamente, Tomás Morales es el padre de la poesía moderna en Canarias. Él vive la crisis finisecular, la crisis que se origina en el 98 y responde de una manera muy personal, puesto que esa crisis había afectado a Canarias de una manera singular. Canarias queda muy afectada por lo sucedido en Cuba, porque los vínculos que tenemos con Latinoamérica hace que la guerra hispano-cubana estadounidense se viva de un modo muy trágico en Canarias, puesto que muchos de los canarios están lidiando en la contienda. De esta manera, en Canarias se vive esto como un fratricidio y hay añadido a la crisis finisecular ese componente emocional que hace que en aquel momento los escritores canarios se cuestionen realidades identitarias. Tomás Morales responde ante esta modernidad replanteando el tiempo, el pasado, y lo va a hacer recorriendo los grandes momentos de la historia de Canarias. En un primer lugar, retoma el mito, un mito que es importante porque Canarias se narró antes de ser poblada, por Hesiodo, por Plinio, por Platón. Recoge ese tiempo. Posteriormente también recoge el tiempo aborigen y hace toda una reflexión sobre la conquista y sobre la realidad aborigen. Y recobra también el tiempo de los mayores, el tiempo de los antepasados, ya la época hispánica. Y finalmente habla del tiempo moderno, de esa calle de Triana, de ese puerto, de esa modernidad que entraba avasalladora por el puerto de la Luz, que nos situó como una escala dentro de todo el mapa de la mundialización de aquel momento. Él se hace las preguntas centrales de una modernidad que todavía no hemos cerrado, pues cómo podemos convivir, cómo podemos vivir dignamente si dependemos de una economía exterior, cómo cuidar, cómo mantener la convivencia, cómo habitar un entorno cosmopolita, abierto a todos los puntos cardinales. Es decir, esas grandes cuestiones que planteaba la modernidad a la identidad de aquel momento son las que él recoge. Y va a dar una respuesta además atlántica, va a dar una respuesta plural, global. Por eso Tomás Morales no es un cantor del Atlántico, es un cantor atlántico. Se pone en sintonía con lo que está ocurriendo en la otra orilla, ya sea un replanteamiento a través del mito hercúleo de toda esa respuesta que como ciudadano moderno, como hombre nuevo, quiere dar a los nuevos tiempos que están llegando. Yo creo que es una figura relativamente bien tratada. Sin embargo, lo más importante es, además de estudiarlo, leerlo. Es fundamental que conozcamos nuestro patrimonio, que lo disfrutemos, porque Tomás Morales, como comentábamos antes, responde a las grandes cuestiones de una modernidad que todavía nos exige respuestas y nos ayudará, como buen clásico que es, a comprender el mundo y a comprendernos también mucho mejor a nosotros mismos. Por tanto, la lectura de Tomás Morales llevará también aparejada nuevos estudios, nuevos enfoques. Falta todavía muchísimo por indagar en su obra y en su, por ejemplo, aspectos biográficos, las influencias que tiene sobre otros escritores, cómo se lo lee desde la otra orilla, qué relaciones tenía con otros escritores. Queda muchísimo por investigar y en ello pues espero que podamos cosechar grandes resultados en los próximos años y sobre todo lo más importante es que los canarios conozcamos nuestro patrimonio, lo disfrutemos y leamos a nuestros grandes autores. Belén González, muchas gracias de nuevo por atendernos, por este ratito, ha sido un placer estar contigo hablando de Tomás Morales en este centenario de su muerte. Espero que nos volvamos a ver cuando tengan esos nuevos datos, esas nuevas investigaciones que espero que se hagan y que nos las puedas contar aquí en Canarias Escultura para todos los canarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, el placer es mutuo y espero que nos veamos pronto. Gracias. Yo fui el bravo piloto de mi bajel de ensueño, argonauta ilusorio de un país presentido, de alguna isla dorada, de quimera o de sueño, oculta entre las sombras de lo desconocido.